Bienvenido o bienvenida a un nuevo Magia Estudio Te Enseña, nuestro canal de YouTube para compartir magia contigo allá donde estés y allá donde estemos. El tema de hoy me tiene fascinadísimo, tenía muchísimas ganas de compartirlo contigo y mi queridísimo y admiradísimo Javi Benítez me dio el permiso para poder discutir durante un ratito una belleza de vídeo de magia, un juego de magia afuera. Vamos a hablar también un poco de la parte de vídeo, aunque eso es muy poquito, pero sobre todo del juego. Una maravilla que sale de esas manos fantásticas y sobre todo esa cabeza genial. Así que vamos a repasarlo poco a poco. Pero antes, las cosas que siempre te cuento que son importantes. Esto lo hacemos desde Magia Studio, que es nuestra tienda de magia, en la calle San Mateo 19, que también tenemos tienda online, www.magiastudio.com, y unos cursos online, una plataforma tipo Netflix donde aprender magia, que se llama Magia Studio Secret Finds, y hay un mogollón de contenido diferente. Ahora estamos haciendo un curso de memorización, un curso con juegos de sliding y estudios a fondo, un montón de cosas fantásticas que estoy seguro de que te van a encantar. Pero ya podemos ir al tema de hoy. Antes de que te pueda yo comentar nada, lo mejor es que veas el vídeo de Javi. Vas a ver a partir de ahora, te lo pongo para que lo veas, un vídeo cortito. Disfrútalo, gózalo e interiorízalo. Si lo tienes que ver un par de veces, míralo un par de veces. Verás que tienes ahí por debajo el enlace a la página web de Javi, javibenitez.com, que tiene ahí, pues sí, lo quieres ver, tiene también sus productos que son fantásticos y te recomiendo mucho que le eches un vistacillo a él y también a su canal de YouTube, que pone sus cosas en Penganteler, un montón de magia de la buena. Así que, a verlo, no da pa' palomitas porque es un minutillo, pero sí para un disfrute máximo y nos vemos ahora. Hola, estaba aquí pensando que el mundo últimamente ha ido demasiado rápido, ¿no? Que digo yo, que ¿por qué no aprovechamos este momento para empezar a tomarnos las cosas con más calma? Que igual así disfrutaríamos un poco más, pues no sé, de cada momento, de cada encuentro, de cada persona, de cada día. No sé, pero igual ha llegado la hora ya de cambiar las reglas de este juego, ¿verdad? ¿Qué te parece? ¿A qué es la leche? Es fantástico, pero vamos, una verdadera maravilla, una píldora de magia, de ultra magia, de las que te pegan un puñetazo en la cabeza y te dejan seco en 0, no voy a entrar a dos de los aspectos, aunque los voy a solamente esbozar ahora, porque creo que al menos es importante que se sepa que los dejo fuera, pero que no es que los descarte viéndolo. Lo primero es, ya habíamos hablado hace unos vídeos, bueno, realmente en el vídeo anterior, de cómo grabarse haciendo magia, ¿no? De la importancia de los medios. Bueno, pues si queréis ver un ejemplo de cómo grabar bien magia, el vídeo de Javi es perfecto, tanto en el encuadre, en el fondo, la iluminación, la gestión de la energía, todos estos temas que habíamos tratado, me parece que es también un ejemplo absolutamente brutal del objetivo que debíamos plantearnos cuando nos grabamos haciendo un juego de magia. Lo segundo, tampoco voy a entrar a método. En este caso, además, el método no nos importa, bueno, fuera de que es ultra engañoso y no tengo ni idea cómo va, pero no es por suerte, este efecto nos va a permitir hablar de él sin tener que entrar al método. Si en algunas de las cosas que vayamos a hablar, voy a hablar un poco de trampichuelas, en otros vídeos que hagamos más adelante analizándolo, lo haremos en un grupo privado de Facebook para poder contar ahí abiertamente estas cosas. Sin embargo, sí quiero dejar claro que el método es extremadamente importante y en este caso cumple su premisa fantástica y más importante, que es muy engañoso, muy limpio y no nos obliga a hacer concesiones. El propio método, sea cual sea, simplemente encamina al resultado directo del efecto sin perderse en vericuetos absurdos. Así que un 10 en cada una de las partes, pero esas yo creo que ya se ve tan claro que son buenísimas que no hace falta que las discuta. Aquí voy a entrar en algunos, voy a intentar entrar en 4 detalles, ya sabes que como esto lo grabo sin un guión muy claro, puede ser que me haga 3 detalles y me enrolle mucho, que los mezcle, que haga lo que quiera, pero más o menos son 4 cositas que me gustaría compartir contigo, de todas las que daría pie, porque si yo me pusiera a hablar de este juego, creo que podríamos estar aquí 1 hora. Eso es una de las cosas también interesantes. Yo creo que un buen juego de magia, aunque dure un minuto, tiene que dar para hablar 1 hora, porque podemos cavar. Hay una persona que trabajó muchísimo detrás y siempre nos va a regalar un montón de cosas. Así que siempre creo que muchas veces cuando vemos magia lo hacemos en un modo tan pasivo que parecemos espectadores de público. Nosotros somos espectadores magos que podemos entender de un nivel artístico como el que se bebe una copa de vino solamente porque le apetece vino,
o el que paladea el vino. Nosotros tenemos la suerte de que podemos aprender a paladear ese vino, a disfrutar de mirar un cuadro durante media hora o hacer un cineforum después de ver una película, que es lo que quiero. Me encantaría que pudiéramos hacerlo aquí, todos juntos y puestos. Sea como sea, vamos a ir viendo. El primer punto importante que a mí me parece, creo que es genial en el caso de Javi, es la llamada del objeto. Javi empieza con una bolita de papel en la mano y no le da importancia en los primeros minutos cuando hace la introducción. Pero esa bolita, sin estar en una mirada directa por Javi, en el primero de los casos, se mueve y oscila de mano a mano, reclamando un protagonismo futuro. Tú sabes, en cierta medida, que ese papel está llamado a la acción. No está puesto en la mesa, en un punto secundario, no. Está moviéndose, pero además se está moviendo de una forma, en mi opinión, muy específica, de una forma cadenciosa y suave, que funciona casi como un metrónomo, que acompaña la charla que está dando de introducción, como un movimiento rítmico del cuerpo que permite que ese objeto vaya empezando a reclamar nuestra atención, pero sin hacerlo de forma masiva. Si yo empezara enseñando la bolita aquí, bueno, si Javi empezase enseñando la bolita aquí y la mirase mucho, empezaría a reclamar el objeto una atención de una forma demasiado activa e instantánea que no conviene al efecto. ¿Por qué? Porque en este caso, como vamos a ver después, hay un maridaje, una mixtura perfecta entre ficción y efecto, que eso es una de las cosas también de las que te voy a hablar más adelante, pero creo que es muy importante entender muy bien cómo ese objeto entra en escena. Muchas veces cuando hacemos magia nos cuesta introducir los elementos, nos vemos obligados a presentarlos muy rápido o de repente aparecen en una especie de Deus Ex Machina en el que yo saco una bolita y digo, tengo que decirte, voy a ilustrar esto con una bolita de papel. En el caso de Javi, es un personaje que como en una película está sentado, yo me imagino estos como en una película en la que el actor principal está sentado en una cafetería y detrás hay una mesa con alguien que está leyendo ostentosamente el periódico, que no te molesta mientras esa primera persona está haciendo sus cosas, pero de alguna forma parece que ya te va a ir pidiendo paso para actuar después y permite esa entrada orgánica, que además genera para mí una cosa que es maravillosa, que es un juego de expectativas. ¿Por qué? Porque, claro, una vez ya visto el efecto es muy difícil retrotraernos a la primera vez que lo vimos. Pero esa bolita está ahí. ¿Qué va a hacer? ¿Va a desaparecer? ¿No va a hacer nada? ¿Simplemente va a ser una charla? Porque como la charla tiene mucha fuerza, podría ser simplemente un juego largo con un final definido. ¿Cómo se va a comportar respecto a nosotros, ¿no? Y ese objeto, que en principio si estuviera puesto en la mesa o se sacara después, carecería de peso específico, lo va teniendo. Y lo va teniendo, y vuelvo a decirlo, de una forma muy buena, que es evitando ser manifiestamente invasivo, pero dejándose poquito a poquito introducir en la trama que nos está planteando Javi. Yo creo que eso es una lección fundamental que tenemos que plantear y que en el caso de Javi está también solucionada, que es una oportunidad de oro para empezar a entender cómo introducir un elemento de una forma suave y de calidad en un efecto de magia. La estructura de fases es fantástica. Realmente tenemos un efecto que, aunque se pueda entender casi como una única unidad, realmente está compuesto de 3 fases. En la primera es la caída lenta, en el segundo es el viaje lento de mano a mano y la tercera es la subida. Claro, aquí hay una parte que para mí es interesantísima también en este caso, y es cómo se transiciona de una fase a la otra, teniendo en cuenta que estamos introduciendo 2 valores muy fuertes, que son el efecto y una charla muy potente, que en este caso la charla no es una excusa para el efecto, realmente la charla funcionaría, por supuesto, de forma ajena al efecto, porque es un mensaje universal, pero no construiría una experiencia final que solamente cabe en el caso en el que tengamos ese símil mágico, ¿no? Yo siempre defino la magia como la construcción de metáforas de imposible, ¿no? Y en este caso está claro cómo la bola es la metáfora imposible del tiempo, ¿no? Y de esa forma entendemos muy bien cómo no puede caber la historia para que tenga ese componente que el mago necesita sin el efecto, porque estaríamos contando una historia. Sin embargo, sí de la misma manera la desaparición de la bola no cabría si no redunda en ser la respuesta a la metáfora planteada por la charla. En algunos de los efectos nos va a funcionar simplemente la metáfora sin introducir el concepto, pero en otros se puede generar este maridaje tan fantástico. Punks decía, un fantástico mago alemán, que un buen efecto de magia en este tipo de asuntos, que los que la charla es fuerte, tendría que funcionar aún sin la parte mágica, ¿no?
A mí me parece que eso es cierto, aunque no queramos caer en la idea de que tengamos que eliminar la magia y la magia es una excusa. Tendría que funcionar porque en el caso de no funcionar no va a aportar suficiente a la magia. Para que el efecto, el imposible, también funcionaría sin eso en su visión de imposible, la charla funcionaría en su visión de anécdota, pero el efecto mágico, el impacto mágico solo se consigue en el momento en el que los dos objetos se unen y forman una unidad. En cualquier caso, se divide en tres fases que van pasando suavemente, pero que se puntúan, que es una de las cosas que muchas veces tenemos problemas a la hora de hacer un juego, que es nos cuesta mucho puntuar. Vernon decía que la puntuación, no me refiero a un 7, sino la puntuación, el tempo, es fundamental para la magia. Y Javi lo hace perfectamente, y lo bueno para compartir contigo esto es que se ve muy bien en las tres posiciones gestuales. Primero, hay un momento fluctuando en el que está, hay una pausa en la que las manos se apoyan en la mesa, el cuerpo cae hacia adelante y define claramente que la parte A del mensaje ha terminado, luego vuelve y va a la caída. En la caída hay una cosa también muy interesante, y es que gestualmente en el primer momento él está puesto con la tensión frontal, dejando que eso se haga principal, pero va en un plano un poco más bajo de la cabeza, con lo cual tú lo estás viendo fuera un poco de tu visión tubo, que está centrada en el mensaje de Javi, pero que está dejando que esa información entre, pero cuando viene atrás y hace la primera caída, que es el primer momento mágico, sin caer, y esto es súper importante también, sin caer en el esquema de mago de repente mirarte y decirte que viene el efecto, simplemente indica con una pequeña mirada, un cambio corporal hacia atrás y un peso mayor en el momento de las manos, que hay que atender específicamente ese momento, y es la primera caída lenta. Va, boom. Y tú lo entiendes, la premisa se establece claramente en eso. Y de repente esa bola ya tiene una acción, ya es un... Acaba de soltar el periódico de ese personaje que nos imaginamos en la mesa, se ha levantado y ha agarrado por la camisa, por la pechera, al actor que estaba en la primera fase, y tú no puedes negar que te lo podías haber visto venir, lo que no sabías era exactamente qué iba a hacer. Y aquí está, plantea una premisa que está perfecta y que define el efecto de la forma más clara en un momento mágico que es incomparable, porque un efecto como este, que tiene que ser potente, no puede permitir tampoco ir avanzando, escalando demasiado lentamente para que gane su máxima fuerza. Termina esa fase, se relaja y pasa a una segunda que encima consolida la premisa, a ver si lo puedo explicar esto bien, de la fase previa, porque en el primer gesto es un gesto divergente respecto al de pasar de mano a mano, pero en la segunda fase, que es cuando lanza de mano a mano, ya se repite. ¿Por qué? Porque ahora va a utilizar también el mensaje, como ya se entendió el efecto mágico, esto gana una dificultad porque va a producirse un arco, y ya va a haber un momento que ya luche no contra la gravedad disminuyéndola, sino contra la gravedad en su sistema de arcos. Vamos a ver que Javi genera con la misma bola tres fenómenos distintos. El primero es la caída es lenta, en el segundo va a ascender lentamente, que de repente se produce otra cosa, y el tercero va a ser una subida en vertical que va a concluir como tiene que concluir. Va a hacer otro puñetazo al aire, pero como tiene que concluir. En cualquier caso, en esa segunda fase, como ya se ha entendido la dinámica del efecto, puede recrearse en él. Yo siempre planteo esto cuando veo efectos en tres fases. Siempre creo que hay unas fases de descubrimiento del efecto, en la que nosotros aprendemos y vemos de qué pasa, y una segunda de jugueteo con el efecto, que es una vez que hemos descubierto que esta cosa hace movidas únicas, vamos a ver hasta dónde puedo jugar con la premisa. Entonces Javi tira, y además hace una cosa fantástica en esta segunda, que es que utiliza una estructura en tres fases, en tres planteamientos, que va a mantener la estructura total de tres fases, con tres frases en el bloque central, que va a cerrar el asunto pues muy bien, como ya se ve claramente que está muy bien. Va ahí, pum, 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 y luego la tercera, que sube, y vuelve a haber una pausa que define una estructura. Esto es como el cuento este de la estructura más pequeña en cuento, ¿no? La de cuando se despertó el dinosaurio y aún seguía allí. Pues aquí es lo mismo. En un minuto tenemos una estructura en tres fases que no corre de una a la otra, que está planteada y que cada efecto se degusta completamente. Y eso me parece que está también genial. Y luego, otra más importante, ya estamos llegando a la tercera, es el maridaje entre ficción y efecto mágico sumado al juego de miradas, que son lo de la mirada lo meto ahí un poco yo porque me apetece y lo siento junto, porque Javi está no ensimismándose, sino transmitiendo una idea a través de ese objeto, que eso es muy importante. Muchas veces cuando nosotros intentamos contar no quiero decir ficción porque quizá no sea la mejor palabra porque entraríamos un poco en las ideas de Gaby, no quiero ir por ese lado, sino más bien una narrativa, en el sentido en el que hay una narrativa clara. Vemos que en este caso, generalmente cuando se plantea una narrativa con un efecto mágico de ejemplo,
sí que se suele producir esa desviación del peso de la narrativa con un ejemplo mágico pequeño, o bien que se utiliza la narrativa durante todo el tiempo y el efecto mágico como una conclusión final a la narración principal. En este caso no, en este caso vemos que las dos cosas están funcionando a la vez, que se están produciendo en dos planos que acompañan uno al otro. Eso hace que primero, que si funciona, funcione mucho mejor, y segundo, que sea naturalmente más difícil de llevar a cabo. Eso es así. Porque tenemos que conseguir mantener dos lenguajes a la vez que circulen y que podamos ir alternando de uno al otro de una forma que para el espectador sea cómoda, pero se pueda vivir el imposible al máximo, porque al fin y al cabo es lo que queremos nosotros como magos. No usamos los efectos como ejemplo. La magia es magia. Y contar historias es contar historias. Tú puedes contar una historia, hacer un poco de magia y serás contador de historias. Puedes ser un mago que utilice una potencia narrativa fuerte y serás un mago. Y para mí eso es una cosa súper importante. En el caso de Javi se consigue con una gestión muy inteligente de los tiempos y de las formas de hablar. Me gustaría que lo volvieras a ver un poco y te fijaras en cuándo Javi habla y cuándo Javi calla. Cómo se define de una forma muy suave, sin tener que concentrarnos para que el efecto se vea ni hacer un gesto mágico, pero sí nos modula un poco el acceso a la información para poder saber que en este momento, en la primera fase se ve muy claro cómo el cuerpo va hacia detrás, para y suelta. Y cómo evita una cosa que odio a muerte, que es la sonrisilla del mago, que es la cara que pone el mago cuando pasa el efecto, como pidiéndote un feedback. En el caso de Javi no, Javi se fija en el objeto y en su mensaje y deja reposar la mirada de los espectadores buscando el contacto natural que tiene que tener alguien que interactúa. De esa manera, uno como espectador, e incluso a través de la cámara, no se siente impelido a seguir un juego de miradas. Simplemente Javi mira, levanta la mirada y mira. Y cuando ocurre el efecto, está atento al efecto, porque él está jugando con el objeto. No está enseñándote a ti cómo se produce el objeto. Él está jugando con ese objeto en las manos, que es la premisa original del juego. Él está jugando y prueba, y entonces su atención está centrada en el punto focal importante, y eso a nosotros nos permite vivirlo en la intimidad sin tener que decirle, sí, lo estoy viviendo, sino simplemente nos permite introducirnos de una forma privada en esa experiencia mágica, que a mí me parece muy importante. Muchas veces no necesitamos buscar ese ataque directo al espectador para que se pueda introducir claramente la premisa del efecto, y en este caso pues a mí me parece también que hay un juego muy interesante para mantener esos dos lenguajes conjuntos, con que las miradas oscilen de una forma suave. Yo siempre hablo mucho del dejar caer la mirada en el espectador, ¿no? Simplemente no atacar con la mirada, sino la mirada cae amablemente sobre el espectador, que es mucho más parecido a cuando estás manteniendo una conversación con un grupo de gente, y es lo que hace Javi aquí. Mira, se relaja, eso cae y va por un sentido y otro. Y lo último ya es el final. El final es fantástico, porque al final hay una ruptura en ritmo. Hay una ruptura incluso en velocidad. Hay un patrón en el principio, la bola va rápido, dos fases centrales en las que la bola va despacito, y una fase tercera con una conclusión en la que vimos las pausas. ¿Por qué? Porque esta estructura se plantea originalmente como una estructura de dos. No parece que vaya a haber ese final, parece que dio la conclusión y la terminó ahí justo, y de repente hay un golpe final que el efecto pide, ¿no? Es el momento en el que yo ya he experimentado, he descubierto que esto va despacio, juego, y llevo esto a sus máximas consecuencias. En un efecto como este, que son una levitación, más bien, no es una levitación exactamente, necesitas algo fuerte que defina un final sin la repetición de la premisa y sin cambiar brutalmente, ¿no? Porque alguien puede decir, bueno, y si haces desaparecer la bola y no hay tiempo, eso yo creo que se carga un poco lo que nosotros queremos vivir a ello, ¿no? La idea, ese punch final del chiste, no quiero decir que esto sea un chiste, sino que en la estructura natural de una anécdota o de un cuento tiene que haber ese punch final, está el cambiemos las reglas, hay un momento de pausa total, un freeze absoluto para ese momento, para decir, ¡pum!, sube, se determina esa clave fundamental de que hay una cosa diferente en un ratio totalmente diferente, y define, y sabes que a partir de ahí ese experimento, ese jugueteo con la bola no puede ofrecer más porque ha llegado a su punto culmen, y tú como espectador sabes que no te gustaría que eso siguiera porque te ha dado todo lo que necesitas. Y está muy bien en estos juegos una estructura en 3 fases. Cuando llegamos a la fase final, que es la que determina el final de la experiencia, tiene que ser tan claramente final que el espectador sienta que después del café y después del chupito no le puedes poner otro plato. Ya la comida se ha terminado en el punto más álgido. Bueno, y ahí ya lo dejo. Podría seguir horas hablando de esto,
pero espero que te haya gustado. Si tienes alguna apreciación sería maravilloso verla en comentarios. Si este tipo de vídeos te gustan, yo soy muy poco publicitario de este tipo de cosas, sería maravilloso que pusieras por ahí un poco cómo quieres seguir, qué otras cosas podemos hacer y visita las cosas, bueno, las nuestras, pero sobre todo también visita las cosas de Javi, que tiene un material fantástico, y démosle entre todos las gracias compartiendo sus publicaciones, suscribiéndonos a su canal y a todas estas cosas por permitirnos hacer este análisis. Muchas gracias, Javi, y respecto a ti, nos vemos en el siguiente vídeo.